¿Cómo sigue la economía en este nuevo escenario político? Lo vamos a conversar con Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, actualmente en la consultora P4Q. Gracias por venir, Emanuel. Gracias a vos. Y Federico Furiase, uno de los economistas del estudio Bain. Federico, gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cambia algo el abultado triunfo de ayer, la situación económica, lo que ustedes ven? Me parece a mí que la pelota en realidad estaba más del lado del gobierno. ¿En qué sentido? No, en el sentido que yo creo que el gobierno llega a las elecciones económicamente mejor que en las PASO. Me parece que ese crecimiento que estamos viendo hace 3, 4 meses, ya bastante fuerte y bastante generalizado, básicamente responde a dos factores muy marcados. Salarios que le vuelven a ganar a los precios, básicamente porque el gobierno retrasó aumentos de tarifa, y una construcción que empieza a crecer muy fuerte de la mano de la obra pública. La verdad que cuando uno mira el programa de gobierno de 2018 parece que esos dos factores se fueran a discontinuar, y me parece que ahí, si el gobierno abandona el gradualismo, es lo que puede generar que esa tendencia de crecimiento se revierta. Si el gobierno en cambio sigue con este camino, con un mercado que va a estar muy a favor y con un mundo que lo va a seguir ayudando, me parece que ese crecimiento se puede extender. ¿Qué sería seguir en este camino en concreto? A ver, yo creo que el gobierno ha iniciado en 2016 con una tendencia poco gradualista y ha aprendido a que en vez de bajar 5 puntos el gasto por año, lo quiere bajar 1 punto el gasto por año. Ha aprendido que en los años electorales incentivar la economía tiene buenos resultados. A esta elección llegamos con 2 millones de créditos, 2 millones de personas con créditos con Argenta. Llegamos con los SUBA, también volando, con los créditos hipotecarios volando y con la obra pública muy activa. Ahora, eso entra en contradicción con el mensaje que le da el gobierno al mercado, donde dice, después de que nos revalidemos en las urnas, ese gradualismo lo vamos a abandonar y vamos a acelerar un poco. A mí me parece que en esto hay algo paradójico, que marca el pasado reciente de la Argentina. Los gobiernos de centro izquierda, si querés, el kirchnerismo, paradójicamente no perdieron por el mercado, perdieron por las urnas. Y yo creo que la centroderecha, el macrismo, si pierde no va a ser por las urnas, va a ser por el mercado. Entonces me parece que esa es la tensión que tienen que manejar, que la han venido manejando bien. Cuando decís no perdió el kirchnerismo por el mercado, decís por un boicot. Sí, porque chocó la economía, o porque tuvo un golpe de mercado, o porque la situación explotó y la gente le dio la espalda en las urnas. Llegó con una economía acomodada, uno podrá discutir pesada herencia, liviana herencia, me parece que a esta altura importa poco, pero paradójicamente el macrismo tiene una mala situación económica y un buen resultado electoral, mala en términos relativos, la economía se recuperó. Yo no creo que porque la economía se recupere 4 meses antes de las elecciones, eso hace cambiar sustantivamente el voto. Me parece que además esta victoria es más política que económica. ¿Federico? Sí, ¿qué tal? Creo que ahí de todas formas el kirchnerismo, cuando se le cerró el mercado, me parece que ahí, tuvo un punto en contra del lado de la economía. Tuvo que aplicar el financiamiento internacional. Exactamente, creo que eso fue una restricción muy fuerte para la economía. Por el lado de Cambiemos, me parece que con el mercado jugando a favor y con esta expectativa de que hay margen de construcción de capital político, me parece que el gobierno tiene la llave para ir surfeando entre lo que es construcción de gobernabilidad y sostener la sostenibilidad, de largo plazo, es decir, hacer las reformas estructurales que le pide el mercado para mejorar, la competitividad de la economía. Me parece que el secreto para surfear entre la gobernabilidad y la sostenibilidad de largo es mantener esta estrategia del gradualismo. Me parece que el gobierno va a seguir por esa vía. Macri hoy dijo respecto del endeudamiento 2 cosas. Dijo, mientras haya déficit, no hay alternativa que no sea un ajuste, que dice él no querer, que financiarlo con endeudamiento. Eso es lo primero que dijo respecto a la deuda. Y lo segundo que dijo es, no podemos seguir endeudándonos a este ritmo. Mira, acuerdo con lo último y desacuerdo con lo primero. A ver, los economistas hay algo que sabemos que es básicamente una identidad contable. Todos los déficits fiscales se financian con emisión monetaria. Eso es así, no importa lo que el presidente diga o que crea que hace cuando emite deuda externa. Si vos gastás más de lo que recaudás, lo que tenés que hacer es emitir. Después, cómo acomodás tu endeudamiento es una cuestión secundaria. ¿Qué quiero decir? Hoy el gobierno se endeuda externamente, básicamente porque tiene un déficit externo alto, no porque tiene un déficit fiscal alto. O para ponerlo más en concreto, si mañana, por alguna razón inexplicable, el déficit fiscal es 0, desaparece, el gobierno tiene que seguir financiando 3
3 puntos de déficit externo en dólares, en divisas. Entonces, me parece que ahí, si llegamos al equilibrio fiscal como plantea Cambiemos, que yo creo que si apuesta al crecimiento podemos llegar, si apuesta al ajuste me parece que no vamos a llegar, nos vamos a encontrar con que vamos a tener que seguir financiando 3 puntos o 4 puntos del PBI de manera externa, e insisto, lo único que puede pasar hoy con la situación externa para Argentina, con la situación del financiamiento externo para Argentina, es que empeore. No va a pasar mañana, no va a pasar el año que viene, pero lo único que puede pasar con la tasa internacional es que suba y que eso hace que haga más costoso financiarse en el exterior. ¿Coincidís? En realidad creo que la forma de financiar el déficit fiscal no es neutral, digamos. El gobierno tiene claro que no puede corregir el déficit con terapia de shock, no tiene margen ni político ni social, con lo cual, si lo financia con emisión monetaria, eso choca con la estrategia de ir bajando gradualmente la inflación. Por lo tanto, lo que le queda es aprovechar la ventana financiera que le da el mundo de tasas bajas, un riesgo país que viene comprimiendo bastante fuerte, para financiar el déficit fiscal con deuda en los mercados. Aprovechando de que se parte de un nivel muy bajo de deuda pública en el mercado, viene creciendo muy rápido, pero eso tiene otro problema, que es financiás un déficit fiscal con deuda en dólares y tenés un banco central que quiere bajar la inflación con la señal de la tasa de interés. Ese modelo genera inercialmente una presión a la baja en el tipo de cambio. Entonces eso genera un problema por el lado de las exportaciones, que es lo que necesitas para que el modelo cierre en el mediano plazo, porque venís acumulando un crecimiento con inversión, pero que va abultando el déficit de la cuenta corriente externa. ¿Hay atraso cambiario? Me parece que lo que hay es un déficit externo que para mí tiene una tendencia preocupante porque, como decía recién Federico, la verdad que lo que está pasando es que las exportaciones, por lo menos en lo que va del año, están relativamente estancadas y las importaciones están creciendo muy rápido. De hecho, buena parte de la inversión está traccionada por importación de bienes de capital. Ahora, si uno mira los mejores momentos de tipo de cambio real de Argentina, 2004, 2005, 2006, la verdad que ese tipo de cambio real no te genera un boom exportador, más bien lo que te hace es comprimirte las importaciones. Entonces, la pregunta de si el tipo de cambio está retrasado o no es ¿para qué? Para generar un boom exportador me parece que no está retrasado porque ese boom exportador no va a llegar por más que devaluemos fuerte. ¿10.000 millones de dólares en turismo? No, ahora si vos me preguntás, sí, pero digo, si vos me preguntás ¿cuál es el problema hoy del tipo de cambio? Es que claramente el mercado, los economistas y creo que incluso la gente de a pie nota que hoy este tipo de cambio se sostiene básicamente porque emitimos mucha deuda externa y eso a medida que las condiciones externas empeoren no se va a poder sostener. Entonces o planteás una salida exportadora o en algún momento tenés que hacer un ajuste para achicar la economía. Sí, en Argentina es clásica la discusión del tipo de cambio, ¿no?, de real de equilibrio. Cuando el tipo de cambio está alto y sube el dólar, digamos, la discusión es, o el miedo es, ¿qué pasa con la inflación? Y cuando el tipo de cambio baja o tiene presión al atraso cambiario, el problema es la competitividad. Ahora, ¿cómo se explica que hay cuánto de compra por parte de personas de dólares en lo que va del año? ¿Más de 20.000 millones? Mira, sí, me parece que yo muchas veces escucho que es una cuestión cultural, digamos. Yo creo que es una cuestión económica. Brasil tenía un problema parecido a la Argentina, lo solucionó con 20 años de apuesta al fortalecimiento de su moneda, básicamente con tasas de interés muy altas. Argentina tiene nada más que 20 meses de una tasa de interés alta, pero de un tipo de cambio muy volátil. Con lo cual la gente que empieza a apostar al peso, de vez en cuando, cada 6 meses, cada 4 meses, dice, viste que al final había que apostar al dólar. Hoy si uno hace la cuenta, la verdad que la tasa le está ganando al dólar en prácticamente todos los periodos que uno pueda mirar. Pero para el ahorrista argentino, que lo único que tiene es memoria, apostar a la moneda argentina es una situación de alto riesgo todavía. E insisto, la experiencia la tenemos al lado en Brasil, que no solucionó ese problema de atesoramiento en dólares en 20 meses. Le llevó 20 años y con tasa de interés persistentemente por arriba de la inflación y sobrándole mucho respecto de la inflación. Entonces me parece que eso no tiene tanto que ver con una cuestión cultural, sino con una cuestión económica. Teniendo 2 años de experiencia, ¿no?, de verlos gobernar, de entender cómo reaccionan frente a distintas situaciones, ¿creen que el gobierno tiene cuánta chance, mucha, poca, más o menos, de llegar a 2019 con una economía razonablemente, funcionando razonablemente bien, sin crisis? Mira, a ver, esto yo creo que todos los economistas sabemos algo y me parece que no hay razón para suponer que los economistas del gobierno no lo saben. Cuando uno habla de las reformas que se vienen, ¿no? Reforma previsional, reforma fiscal y reforma laboral. En general, cuando esas reformas apuntan a
el tipo de orientación que le está dando Cambiemos, todos los economistas estamos de acuerdo que en el corto plazo eso genera efectos recesivos en la economía. Nadie te dice, vos haces una reforma laboral y mañana empieza a crecer el empleo. La discusión entre los economistas es si a los 2 años que vos haces esa reforma, la economía cambia su perfil de crecimiento, se empieza a expandir, o estamos los que pensamos que esas reformas nunca terminan de resultar en una economía que se expande. Ahora, esto, como lo sé yo, como lo saben todos los economistas, también lo sabe el gobierno y por eso ha decidido ir, por ejemplo, en la reforma laboral, caso por caso, donde tiene certificado que verdaderamente, si baja los costos, va a poder apostar a subir el nivel de empleo. Vaca muerta, autos. Sí, vaca muerta, autos, probablemente venga construcción, y probablemente vengan economías regionales en ese sentido, que insisto, a mí en ese punto no me parece una mala solución a problemas puntuales. Me parece que el gran problema de la reforma laboral es cuando uno piensa que bajando los salarios va a hacer crecer la economía, porque ocurre lo que se llama en economía la paradoja de los costos. Digamos, vos bajás los costos, pero también bajás los ingresos de todas las empresas que se dedican al mercado interno. Entonces, el gobierno creo que esto lo sabe y yo creo que el gradualismo llegó para quedarse. No veo al gobierno avanzando fuertemente en reformas de shock en estos años. Después me la contestás vos, una breve pausa. Vamos a una breve pausa y seguimos con Federico Furiasi y Emanuel Álvarez Agis.